Hola, ¿qué tal, gente? Les saluda cordialmente su anfitrión Rafa Neko, dándoles la bienvenida a este canal Yuneco Lane, un espacio dedicado a la difusión de información relacionada a las ciencias sociales y las humanidades. El video de hoy hablaremos sobre Max Weber y su propuesta teórica de una sociología comprensiva, pero antes, permítanme recordarles que si el video les llegase a gustar, se suscriban, le den un like y lo compartan con sus conocidos o con aquellos que crean que les pueda interesar. Eso nos ayudaría muchísimo. Cabe señalar que la información para este video proviene del célebre libro Economía y Sociedad, en particular el primer capítulo, y de esta hermosura de librito llamado Max Weber, Sociología Comprensiva de Juan Bravo. Como siempre, les dejaré los datos bibliográficos en la descripción, así que sin más preámbulos, comencemos. Al hablar de Max Weber nos metemos en terrenos complicados. Por un lado, es un ejemplo de lo que puedes hacer si no estás de ocioso todo el tiempo, ya que fue de todo: sociólogo, economista, administrador, politólogo, entre muchas cosas más. Por ende, sus conocimientos trastocan diversas áreas de estudio. Por otra parte, en términos teóricos, sus escritos suelen ser un tanto complicados de entender a la primera, ya sea por la traducción de su lengua original o por lo complejo del objeto de estudio. Lo cierto es que su pensamiento no es tan accesible y requiere de algunos conocimientos previos de otras disciplinas. Sin embargo, una vez se desglosen y ordenen algunas categorías de análisis, resulta mucho más sencillo de abordar. Y este es el caso de su propuesta teórica acerca de una sociología comprensiva. Verán, para Weber, las causas y efectos de un fenómeno social son poco útiles para su entendimiento, ya que limitan nuestra visión sobre un tema complejo. Un ejemplo muy simplón de esto sería preguntarse por qué un país tiene políticos corruptos, y la respuesta inmediata podría ser que los ciudadanos votan por ellos y por ende los toleran, lo cual evidentemente no es así, ya que la corrupción es un tema mucho más complicado y extenso. Limitarlo a una conjetura de causalidad pues no deja mucho espacio para el análisis y el entendimiento. Debido a ello, tendríamos que replantear esta perspectiva en términos de medios y fines, en lugar de causas y efectos, ya que los fines de una persona o sujeto forman parte de sus motivaciones para actuar. Un individuo puede elegir razonablemente los medios para llevar a cabo aquello que se proponga hacer, actuando en relación a su objetivo y obteniendo un resultado esperado o no. Dicho de otra manera, los fines se vuelven ideales que orientan o guían nuestro actuar. Esa misma lógica la podemos extrapolar a fenómenos sociales más complejos. Si bien suena muy subjetivo, es precisamente este aspecto de la vida lo que Weber pretende explicar. Para él, los hechos sociales pueden no tener un sentido claro, pero sí tienen significados muy profundos, ya que poseen vínculos entre diversas subjetividades y por ende se entienden y orientan el actuar de las personas de diversas maneras, aunque se trate del mismo hecho o tema. Dicho en pocas palabras, para este autor el concepto de algo solo adquiere un significado cuando se relaciona a un fin determinado. En ese sentido, Max Weber entiende que el conocimiento científico funciona no por conexiones de hechos entre cosas, sino por conexiones conceptuales entre problemas. Por ello, intentar definir términos como social resulta complicado por lo ambiguo del concepto. Sin embargo, si lo asociamos a una finalidad, podremos encontrarle un significado más claro. En esos términos y a grandes rasgos, para Weber, una acción social es una conducta humana, o sea, una forma de comportamiento en una situación determinada que se realiza teniendo como referencia la conducta de otro u otros. Por supuesto, con un sentido subjetivo, ya que no se trata de copiar o imitar las acciones de los demás al pie de la letra, sino de tomarlas como referencia acorde a nuestros fines, motivos, intenciones, contexto histórico, etc. De este modo, al pensar o entablar algún tipo de lógica o racionalidad de nuestro actuar considerando la conducta de otra persona, según obviamente nuestros fines y medios, será más fácil poder comprender dicha acción en términos psicológicos y viceversa, o al menos así piensa este autor. Por ello, la subjetividad de la conducta se debe contextualizar, ya que, al hacerlo, la conducta se vuelve una acción específica y única de un tiempo determinado. De aquí la idea de una sociología comprensiva. No considerar estos factores, al menos dentro de la perspectiva weberiana, al analizar el comportamiento humano, caeríamos en una visión instrumental, equiparable al análisis del funcionamiento de una máquina. Véanlo de esta manera: a una máquina se le nombra o denomina en función de lo que produce o del uso que se le dé, ya que es un medio para satisfacer un fin. Por lo tanto, su actuar no está referido al de las demás máquinas, mientras que las acciones sociales son todo lo opuesto. Un ejemplo de ello lo podemos apreciar en el anime Violet Evergarden, el cual es una hermosura visualmente y lo puedes encontrar en Netflix.
Sin embargo, no quiero hacer spoilers ni arruinarles la historia, ya que hay capítulos que son muy emotivos. Simplemente les diré que la protagonista, de manera inicial, se asume en esos términos, como una máquina o instrumento. Sin embargo, conforme pasa la historia y ella se va relacionando con más personajes y por ende nuevos contextos o escenarios, termina asumiendo una finalidad para su existencia que determinará su actuar con relación a los demás. Es una historia romántica que aborda temas como la pérdida de seres queridos, el valor de enfrentar escenarios difíciles y la reflexión sobre las heridas del pasado. Por supuesto, tiene sus altibajos como toda serie, y disculparán lo reiterativo, pero en serio, visualmente es un anime muy hermoso y creo que vale la pena echarle un ojo. Entonces, la sociología comprensiva, al menos en términos teóricos y a grandes rasgos, busca entender la conducta humana referida o que toma como punto de partida la de los demás, considerando su subjetividad, pero entendiéndola en términos de fines y medios, tomando en cuenta el contexto histórico, económico, político, laboral, entre otros en los que se desarrolla la acción. De esta manera podremos entablar un significado y comprender de mejor forma el actuar de las personas. Tipos de acción. Al hablar de acciones sociales bajo los términos de este teórico, podemos observar que el ser humano tiene la capacidad de tomar conscientemente una postura ante el mundo y darle un significado. Por ende, las acciones que se realicen en esos términos poseen una razón o finalidad ideal. Asimismo, al referir el actuar o tomar como base la conducta de los demás, comenzamos a establecer conexiones de sentido o motivos entre individuos y sus acciones. Esto abre toda una gama de tipos de acción que Weber supo clasificar en 4 categorías, destacando las acciones racionales con apego o arreglo a fines y las acciones racionales con arreglo a valores. Asimismo, también consideró aquellas que son tradicionales y afectivas. Vamos a ver cada una de ellas. Acciones racionales con arreglo o apego a fines. Estas acciones están determinadas por la expectativa en el comportamiento tanto de objetos como de otros actores, utilizando esas expectativas como condicionales o medios para conseguir un fin propio racionalmente planteado. Es decir, nuestros objetivos y por ende nuestro actuar se van a encontrar en función de las expectativas que tengamos de los demás y que los otros tengan de nosotros o de algún objeto o circunstancia en particular, motivándonos a buscar medios o métodos para conseguir nuestro fin, evaluando pros y contras, pero tratando de cumplir con dichas expectativas. Esto es como tener la intención de construir un puente sobre un río teniendo los conocimientos para ello, pero adaptándolos al terreno y las necesidades de sus futuros usuarios. Otro ejemplo un tanto más rebuscado podría ser la serie del Mandaloriano de la Guerra de las Galaxias. En esa historia, nuestro protagonista es un cazarrecompensas, por lo que, para él, las relaciones sociales son un tanto pragmáticas. Los demás son solo un medio o herramienta que sirve para completar sus objetivos acorde a su dogma de fe. Sin embargo, cuando recibe el encargo de regresar al famoso bebé Yoda, Grogu, con los Jedi, el Mandaloriano se ve en un problema, ya que esa antigua orden de caballeros y sabios para ese momento de la historia son prácticamente un mito, así que encontrar información sobre estos implica tener que interactuar con otros personajes más allá de su objetivo principal, los cuales, en la medida que se relacionen con la finalidad de nuestro cazarrecompensas, el personaje principal ajustará su actuar en función de las expectativas de sus nuevos compañeros para cumplir su misión, que por cierto es una serie muy recomendable. Por otra parte, también tenemos las acciones racionales con arreglo a valores. Estas se llevan a cabo acorde a ideales éticos, políticos, estéticos o cualquier otro. Sin embargo, no tienen una relación directa con los resultados o fines, sino con los medios congruentes necesarios para realizar la acción. Dicho en otras palabras, nosotros al tener un objetivo en particular, los medios para alcanzarlo pueden estar relacionados a ideales o valores determinados, con los cuales podemos o no estar de acuerdo, ya que al final esos valores van a influenciar o condicionar nuestro actuar para conseguir nuestro objetivo, el cual puede no tener ninguna relación con estos. Un ejemplo podría ser un político que busca obtener una presidencia o algún puesto de poder que dependa del reconocimiento de la mayoría, por lo que el político en cuestión podría usar en su imagen pública y discursos virtudes o valores que reconozcan las demás personas para obtener su simpatía y apoyo, aunque estos sean contrarios a su personalidad o finalidad. También podríamos pensar en un ejemplo un poco menos complicado. Al hablar de la búsqueda de la gloria o la salvación en términos religiosos, implica condicionar el actuar en función de ideales o normas, que al final pueden ni siquiera estar relacionados con el fin último, ya que pues es en sí un valor indefinible. Asimismo, tenemos las acciones tradicionales. Estas son relativamente fáciles de apreciar, ya que están determinadas por las costumbres o hábitos interiorizados relacionados a los demás.
En este tipo de acciones no hay la posibilidad de escoger un medio para un fin en particular, ni tampoco se someten a cuestionamientos, ya que el sentido de estas acciones se pierde en los medios y el fin se diluye en la acción. Ejemplos de esto hay muchísimos, desde saludar a un extraño en la calle y que éste te regrese el saludo prácticamente en automático, ya que para ambos el saludo y contestarlo pues en sí mismo no tiene una finalidad como tal, hasta cuestiones mucho más complejas y ricas en significados como un ritual. Finalmente tenemos las acciones afectivas. Aquí nuestro actuar está motivado por los sentimientos. Estos se encuentran en el límite entre la conducta con sentido y nuestra respuesta inmediata a un estímulo. Básicamente consiste en la expresión de un sentimiento hacia otra persona u objeto que puede ir desde el odio hasta el amor o la admiración exacerbada, además de encontrarse antes del cálculo racional de medios y fines. Por ejemplo, irse a los golpes contra una persona por el hecho que te vio feo, o comerte un pan en la cocina sin preguntar de quién era o de qué es o por qué estaba ahí. Entonces, Weber con esta clasificación de acciones nos deja ver que hay una diferencia entre comprender y explicar el actuar de las personas, por lo que considerar de manera ordenada las características históricas en las que viven los sujetos es de suma importancia, al mismo tiempo que se plantean los elementos significativos para un individuo o aquello que encuentra relevante para su actuar, todo esto con el fin de poder predecir probables acciones futuras. Tipos ideales. En términos generales, según esta perspectiva teórica, la noción de causa resulta problemática para comprender el actuar de las personas. Para Weber, la acción humana es más una cuestión hipotética y debemos evitar pensarla como algo que posee el mismo significado todo el tiempo. Es decir, las acciones humanas están más ligadas a la probabilidad que a la exactitud. Pensar en términos de causas conlleva plantear una generalización o dirección de hacia dónde tiene que ir una acción social. Para pasar este bache, Weber propone una herramienta teórica conocida como tipo ideal. Esta noción debe ser entendida como un deber ser o un tipo de ejemplo que sirva como un medio para un fin. Dicho en otras palabras, es un ideal por alcanzar o algún tipo de máxima para regular, digamos, las relaciones sociales de algún modo, ya sea en términos particulares o generales. Por ello, no se debe tomar como un concepto histórico o material, ya que no es alguna muestra o espécimen de una relación social, sino un comparativo que busca medir un aspecto de la realidad. En ese sentido, los tipos ideales pretenden orientar las acciones y los juicios de valor. Es por ello que, al comparar un aspecto real con uno ideal, podemos plantear una serie de hipótesis que nos permitan comprender mejor el actuar de las personas. Por ejemplo, en una acción racional donde las personas conozcan los medios, fines y los resultados probables de su actuar, el tipo ideal tendrá la función de un limitante que genere algo de coherencia con dicha acción, ya que, para los sujetos, los tipos ideales no son otra cosa que una parte significativa de aquello que consideran esencial, algo así como una brújula que señala el sentido de las acciones y que nos indica si una acción es considerada de una forma o de otra. Por ello, los tipos ideales, al ser algo así como modelos de comportamiento, no son otra cosa que construcciones conceptuales para la medición y descripción sistemática de las relaciones sociales llenas de significados. De este modo, Weber nos plantea la propuesta de ver lo subjetivo no desde una perspectiva psicológica, sino desde un enfoque social. Es así como lo más representativo de una acción social se encuentra en qué tan desviada u orientada está una acción real con relación al tipo ideal. Tras conocer a grandes rasgos la teoría comprensiva de Max Weber, podemos apreciar que las acciones sociales, por más objetivas que parezcan, se pueden analizar desde una perspectiva estructurada, lo cual nos permite observar que generan vínculos intersubjetivos llenos de significados acorde al contexto en el que se realizan, por lo que cuestiones como valores, ideales, tradiciones, gustos, ética, moral, etc. son elementos a considerar al hablar del actuar social del ser humano. Bueno gente, hasta aquí el video del día de hoy. Es un tema fascinante pero también muy extenso. Se quedan muchas cosas en el tintero, por lo que, si les ha interesado, les invito a profundizar en la obra de este autor. En fin, si les ha gustado, por favor dejen un like, compartan y suscríbanse que estaré trayendo más material como este al menos una vez al mes, además de apoyar con esas acciones al crecimiento de este espacio. Sin más por el momento, me despido agradeciendo su atención y deseándoles un excelente día donde quiera que estén. Les ha hablado su anfitrión Rafa Neco y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!